Buenas tardes, mi nombre es Jorge Villegas. Voy a estar contestando las preguntas correspondientes a la entrevista del bloque F1013B, modelación computacional de sistemas eléctricos. Entonces, primero voy a empezar contestando la pregunta correspondiente al módulo de física. La parte de pregunta de física corresponde a por qué se dice que un cable en un circuito es una superficie equipotencial. ¿Se cumple esto en la práctica o es una simplificación de la realidad? Bueno, aquí nosotros tenemos lo que sería la representación de un cable, que es esta línea negra que dibujé. Entonces, para saber si un cable es una superficie equipotencial, primero hay que saber pues, cuál es la definición de una superficie equipotencial. Y básicamente, una superficie equipotencial es aquella en donde el potencial eléctrico a través de esa superficie no cambia, o sea, es constante. Entonces, nosotros si tenemos este cable aquí, pues nosotros tenemos que el potencial va a ser igual al voltaje de ese cable por el voltaje que está pasando a través de ese cable por la intensidad por la intensidad a la que está pasando los electrones en ese cable. Entonces, nosotros teniendo un voltaje y una intensidad que está pasando por ese cable, pues nosotros podemos obtener el potencial. Y ya sea si lo calculamos en este punto o en este punto, pues el potencial va a ser el mismo. Entonces podemos decir que la superficie que el cable es una superficie equipotencial. Y pues si se cumple esto en la práctica o es una simplificación de la realidad, en realidad pues se cumple en la práctica también, ya que pues nosotros siempre vamos a tener en los circuitos, vamos a tener siempre un voltaje y una intensidad a través de un cable. Mientras no haya nada entre este punto y este punto, el potencial va a ser el mismo. Bueno, a continuación voy a hablar de lo que sería la pregunta correspondiente al módulo de computación. En la pregunta de computación nos preguntan sobre la función Quiver, que, qué parámetros fueron necesarios para utilizar la función bien y cómo se representaba en la gráfica y cómo podía reconocer que sí estaba funcionando de manera correcta. Entonces, primeramente los parámetros necesarios que se necesitaban pues era X, Y, U y B. Entonces, X y Y eran los puntos donde empezaba a graficarse el vector, o sea, de donde partía. Aquí está en esta esquema, se puede visualizar que X y Y es de donde parte el vector. Y U y B eran básicamente las magnitudes del campo eléctrico en ese punto X, Y en horizontales horizontalmente y verticalmente, o sea, campo eléctrico en Y y campo eléctrico en X. Entonces, nosotros lo que hicimos en el reto fue básicamente primero definir todos los puntos de X y luego para cada punto sacar la magnitud del campo eléctrico en X y en Y pues como ya teníamos esos cuatro parámetros, pues ya podemos usar la función Quiver para graficar lo que sería el campo eléctrico en todos esos puntos. Y pues se veían, o sea, en cada punto se veía un vector así. ¿Cómo se representaba? Pues como este tipo de vector, o sea, x, y, empezaba de partida desde la coordenada x, y pues con las magnitudes del campo eléctrico en y en x se graficaba el vector. Y cómo podía reconocer que estaba funcionando de una manera correcta, pues lo que podíamos hacer nosotros era básicamente calcular el campo eléctrico en un punto definido y luego buscarlo en la gráfica, buscar el vector que se graficó en esa gráfica y ver si coincidía con lo que nosotros habíamos calculado para saber si se estaba graficando correctamente. Y además podíamos visualizarlo a simple vista si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una carga positiva con negativa, obviamente el campo, los vectores iban a tener que estar apuntando hacia el electrón y pues así también podíamos visualizar fácilmente si está graficándose correctamente el campo eléctrico. Por último, voy a contestar lo que sería la pregunta correspondiente al módulo de matemáticas dentro del mismo formato con la pizarra. En cuanto a la pregunta de matemáticas, nos pregunta qué necesitamos saber del campo vectorial para poder aplicar el teorema fundamental de la integral de línea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Pues básicamente nos dice que nosotros tenemos una función del vector r
en función de t con la magnitud i siendo la función x en función de t, la magnitud de j siendo la función y en función de t y t siendo de su valor de un rango a b y teniendo una función del campo de fuerza, un campo de fuerza dependiente de x, y, siendo igual a la magnitud y, la función g dependiente de x, y la función y la magnitud j dependiente de la función h, x, xy. Nos dice básicamente que si nosotros queremos la integral de una curva c formada por el vector r de a a b de ese campo de fuerzas por la derivada del vector r, pues eso va a ser igual a la integral de c del gradiente de f por la derivada de r. Entonces lo que nosotros necesitamos saber básicamente son estas funciones de pues, x, xt, yt, saber estas medidas de a y b, saber los valores de a y b, saber la función, cuál es la función g y cuál es la función h. Y ya con esto pues, nosotros podemos aplicar lo que sería el teorema fundamental de la integral de línea. ¿Por qué? Porque lo que nos dice básicamente es esta integral es cuál es el, por así decirlo, el valor de este campo a través de este vector